Pues muy buenas tardes. Bienvenidos al Cafelito. Vamos a pedir a la Divina Voluntad que continúe iluminándonos, porque nuestro tema es un tema delicado que ojalá nos ayude la Divina Voluntad a ponerlo en el punto, en su justa medida, lo que vamos a hablar hoy. Así que Divina Voluntad, te damos las gracias por llamarnos aquí, porque estamos aquí aprendiendo tantas cosas. Continúa iluminándonos para entender las maravillas de tu reino, para entender cómo operas, cómo trabajas y cómo has querido a la criatura desde toda la eternidad. Amén. Fiat. Bueno, pues tenemos a Jesús, como siempre, en estos episodios que estamos viendo de la sanación. La Divina Voluntad es la curación. Y el tema que vamos a ver hoy es la Divina Voluntad. Bueno, los actos humanos desde el punto de vista de las virtudes. Bueno, pues vamos a dar paso para allá. Las virtudes. Y por supuesto, nuestro centro será siempre en la Divina Voluntad, solo Jesús. Entonces, ¿por qué darle tanto énfasis a este tema de las virtudes? Además, relacionarlo con la sanación, porque es justamente el punto principal de todo el libro del cielo. Vivir en la Divina Voluntad es posesión de Dios, es vivir de y con lo de Dios. Y esto es nuestra curación total. Entonces, este punto que estamos viendo hoy, como yo muchas veces hablo de esa línea roja finita, donde se cruza lo humano con lo divino, particularmente en las actividades de, pues que creemos que tenemos que hacer para hacer feliz al Señor. Entonces, cuando empezamos, nos cuesta ver la diferencia entre una cosa y la otra, o un país y el otro país, un reino o el otro reino. Vamos a estudiar, vamos a profundizar hoy, que nos ayude esto, la Divina Voluntad, para ver si pues es tan importante clarificarlo. ¿Para qué? Para que prontamente nos pongamos interiormente donde el Señor quiso a la criatura desde el principio. Entonces este tema lo vamos a desarrollar con varios puntos y vamos a retomar ese pequeño audio que el otro día puse en el anterior vídeo del doctor Tomasini. Yo lo he transcrito con un poquito de amplitud para enmarcar lo que vamos a ver hoy. Entonces, dice el doctor Tomasini en ese audio transcrito: el día que un alma viva en la Divina Voluntad tiene el tope de la santidad humana. En él. ¿De dónde salió la santidad de San Francisco de Asís? De la Divina Voluntad, que se pone en lo que Francisco está haciendo y hasta donde Francisco haga. Hasta donde él haga, así toma de la santidad que sale de la Divina Voluntad. Y así de cada uno de los santos, que van tomando de la Divina Voluntad hasta donde quieran tomar. Y hasta donde sepan, porque si no saben más, no pueden tomar, no han podido tomar más. No obtienen vida divina. Ellos tomaron hasta donde conocieron, es decir, que practicando las virtudes en forma heroica, le daban honor, le demostraban su amor al Señor, claro. Y hasta donde ellos conocieron de la voluntad de Dios es lo que van a gozar. Ninguno de ellos vivió vida divina. Todos vivieron los efectos de la voluntad divina. Las almas que viven en la Divina Voluntad les van a llevar a ellos la circulación para que ellos crezcan a debida estatura. Y aquí he puesto unos asteriscos porque hay una lectura que nos explica esto. Y más abajo lo diré, qué lectura es. Y así su santidad humana se eleve hasta la santidad divina, pero sin poseer ninguno de los efectos de la santidad divina, porque no la practicaron. Rehaciendo sus actos, nosotros, vas a darle más gloria a los santos
y van a sentir que su vida se volvió a repetir y ahora le están dando la gloria a Dios de una vida divina. Pero ellos, esta vida divina, no la van a poseer sino gozar. Y continúa el doctor, el alma que llega a vivir en la divina voluntad posee la fuente de toda la santidad humana. Repetimos, posee la fuente de toda la santidad humana. Y por esto, toda la santidad de las virtudes las contiene el alma que vive en la divina voluntad. Por eso es que ya no necesitas practicar virtudes, ya las tienes. Es incongruente decir que ahora necesitamos hacer un taller de perdón. El perdón es un acto de voluntad humana, un acto virtuoso que se opone a un vicio. Y entonces yo aquí he insertado lo que él dice, pero con la lectura donde está lo que él dice. Dice el doctor, el vicio ya lo erradicaste porque ya tienes la vida de la divina voluntad en ti. Y si recordamos la lectura que vimos la semana pasada, en el 12-16 de julio 25 de 1917, decía, aquella lectura larga, si algún clavo la traspasa, esto es el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Entonces, el fundamento para que el doctor diga esto, que el vicio ya lo erradiqué, es por aquella lectura que decía que el acto más noble es cuando la criatura se funde, cuando la criatura entra, cuando la criatura llama a la divina voluntad, cuando la criatura obra con lo de Dios. Pero ahí está resumido en el fundirte. Cuando nos fundimos, dice Jesús, una de las cosas, si algún clavo la traspasa del pecado, y decía otras cosas, si se acuerdan, yo lo pulverizo. Por eso dice, ya lo erradicaste, porque ya tienes la vida de la divina voluntad, teniendo de fondo que esto es un intercambio de vida. Por eso, si yo entro con mi vida a esa caja que contiene la suya, ahora el requisito es que yo me meta. Una vez yo metida, me va a hacer el intercambio. Pero para poder meterse ahí, nada humano es admitido. Nada de lo humano se admite, sea de lo que sea. Malo, bueno, regular, santo. Bueno, y luego dice, y el perdón ya no funciona porque de ti sale el perdón. Y aquí hay una lectura que también fundamenta lo que acaba de decir el doctor. De 14-6 de febrero 24, 1922. Y como mi voluntad es eterna, hablando de los sufrimientos de la criatura, pero vamos a llevarlo a todos los actos de la criatura. Su sufrir, sus reparaciones, sus actos, corrían en cada gota de mi sangre, corrían en cada llaga, en cada ofensa. Mi querer las hacía encontrarse como presentes a las ofensas pasadas, desde que el primer hombre pecó, a las presentes y a las futuras. Eran propiamente ellas las que me daban nuevamente los derechos de mi querer. Y yo, por amor de ellas, decretaba la redención. Y si los demás toman parte de ella, es por causa de estas que pueden hacerlo. No hay bien que yo conceda ni en el cielo ni en la tierra que no sea por causa de ellas. Fíjense aquí está haciendo el Señor, diciendo, cuando yo estaba con mi sangre, estas almas, nosotros, que llamamos a la divina voluntad, que queremos vivir de esta manera, que estamos haciendo todo lo posible, según nos explica en el libro del cielo, para vivir de esta manera. Bueno, pues nos encontrábamos con Él en su vida, en sus horas de su pasión, cuando Él caminaba, cuando estaba pues allí en la cuna con su madre, cuando estaba en el vientre de su madre. En cada momento de la vida humana de Jesús estábamos nosotros, porque como no hay tiempo, y Él tenía, y bueno, pues Dios tiene ese acto único, la omnipresencia y la omnividencia de todo. Entonces nos tenía a nosotros presentes ahora
que estamos queriendo obrar en la divina voluntad. Por eso dice, por amor de ella decretaba la redención. Es decir, que incluso antes de la redención, con esa omnipresencia desde toda la eternidad que Dios tenía, nos venía a nosotros y por nosotros y por todas las almas que vivan en la divina voluntad, ha decretado la redención. Y que no hay bien que yo conceda, ni en el cielo ni en la tierra, que no sea por causa de ellas. O sea, por nosotros. Y dice el Señor en el libro 31, 16 de noviembre 20 de 1932. Hija mía, no te maravilles. Todo es posible en mi voluntad. Con ella, la criatura tiene el todo en su poder. Es lo que yo les decía arriba, que vivir en la voluntad divina es aprender a la posesión y a vivir con la posesión de Dios. ¿Qué es esto? El todo en su poder. Y todo puede hacer. Más bien, siente su imperio sobre su ser. Y ningún acto sale de ella si no es investido por un acto, poder y fuerza divina. Vamos teniendo ya la idea, y ya se nos va metiendo, que lo que está saliendo de nosotros no son nuestros actos buenos, santos, humanos, sino nuestros actos, pero ahora investidos de una fuerza divina y poder divino. Lo humano muere en nuestra voluntad, pero muerte feliz y gloriosa. Muere para resurgir con la vida de los actos de un poder divino. ¿Y dónde se da esa muerte? En el momento en que entramos en la caja. En los actos de un poder divino y de una voluntad que no es suya. Y es tanto el imperio que siente sobre sí, que si le viniera dado hacer otras cosas con su propio querer, aun santas y buenas, ella no las haría jamás. Se contentaría de estar aún siglos sin hacer nada, en vez de hacer un solo acto en que no sienta sobre su acto el imperio del acto obrante de mi voluntad. Porque en ella la criatura comprende con claridad qué significa un acto solo de mi voluntad obrante en su acto, que comparado con sus miles de actos, sin el acto divino, serían casi nada. Bueno, una maravilla. Aquí antes, lo del asterisco, si quieren leer la lectura que dice que las almas que viven en la divina voluntad, el título de esa lectura dice, serán al cuerpo místico de la Iglesia como piel al cuerpo. Y la piel es lo que le da la vida al cuerpo, porque aquí tenemos todas las venas capilares. Y entonces la sangre penetra al cuerpo gracias al recubrimiento de la piel que tenemos. Bueno, y llevarán a todos sus miembros la circulación de vida. Ahí tienen la lectura, si quieren ver ese tema de que las almas que viven en la divina voluntad darán el crecimiento a debida estatura a las almas que ya han partido. Y por supuesto las que están en la tierra vamos a ayudarles. Muy bien, pero surge la pregunta. Estupendo, me encanta, qué maravilla. Todo muy bien, pero mientras llegamos a ser vida completa, porque dice el Señor, las almas que viven en mi voluntad, todo esto se va a dar, ¿no? Y nosotros podemos decir, bueno, pero hasta que lleguemos a ser vida completa, que lo digas al principio bien, pero que lo llegues ya conociendo muchas cosas. En fin, yo es una frase que yo no la digo nunca. Cuando llegue a ser vida, pues no lo digo. Porque digo, yo estoy intentando hacer vida completa con lo que Dios me da. Y bueno, pues vivo creyéndomelo, ya está. Y me lo creo. Y por supuesto, siempre dentro del marco que hemos mencionado otras veces. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues como todo tiene respuesta Jesús en el libro del cielo para estas preguntas. Hija mía, del libro 17. El vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Se puede decir que las demás santidades
son las sombras de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Esta santidad es la fuente de la vida divina. Por eso sé atenta a los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Entonces ya estamos viendo que ¿qué debemos hacer? Bueno, en los volúmenes primero nos está orientando sobre el marco. Nos estamos viendo cómo a Luisa la lleva hasta la perfección de la santidad humana. Nos va a explicar que Luisa es la cabeza de misión, que ese trabajo le corresponde a ella. Y luego más adelante vamos a leer que las almas que vivan van a vivir de los frutos de lo que han hecho Jesús, María y Luisa. Y nosotros vamos a ser como los hijos que heredan. Y los padres trabajan y los hijos heredan. Y luego hay otra lectura que dice, ¿y a los hijos qué le toca? Dice, pues disfrutar. Y esto como que nos cuesta mucho aquí en la cabeza, porque hemos vivido 2000 años pensando que el cristianismo es puro ascética, puro sufrimiento y puro cargar con una cruz, que bueno, que sí, que en la esperanza un día vamos a llegar al cielo, pero ¿y qué pasa con la tierra? Entonces esa lectura del disfrute, lo podemos leer más adelante, pero quiero abarcar hoy un poco lo esencial para que tengamos la imagen, el cuadro, de un poco más lo que es vivir en la divina voluntad. Entonces, habla de ejercicio. Y a Luisa le está pidiendo que no se distraiga y que sea atenta para que los que quieran vivir con tus ejercicios, ellos se van a aplicar a los mismos ejercicios, porque estos ejercicios son la norma de aprender a vivir en la divina voluntad. Esto se lo dice en el libro 17 y más adelante le va a decir en el mismo libro, el alma purificada por mi voluntad, También ya vamos viendo quién nos purifica, que lo hemos visto en anteriores charlas. El aliento omnipotente que le viene infundido por Dios no más da náusea por la voluntad humana. Gracias al aliento, ya no más da náusea por la voluntad humana. Vamos a decir, por el ejercicio de la voluntad humana. Por la voluntad humana separada de Dios. Y por lo tanto, continúa infundiéndole su aliento omnipotente. Y antes vimos que decía en el libro 12:16, en esa lectura, para entrar en el acto más heroico es cuando la criatura se funde. Y por lo tanto, si está enferma, yo la curo de todo mal. Si está mal, yo le pulverizo, yo le quito todo. Porque en mi vida no puede entrar nada mal. Bien, dice aquí. Por eso es la purificación de la voluntad. Dice. Entonces le continúa. Si vive de esta manera, continúa infundiéndole su aliento. A fin de que crezca con esa voluntad con la cual la creó. O sea, el crecimiento, en mi lógica, crecimiento es que estamos empezando y vamos a ir creciendo. Si yo espero a estar viviendo la divina voluntad, entonces ¿con qué voy a crecer? Pues voy a crecer con las virtudes humanas y la operación de la voluntad humana sin estar fundida. Si yo estoy fundida, se va a estar ya dando el crecimiento de la vida divina. Incluso si estoy empezando, si ya lo he comprendido, ¿a qué voy a esperar? Dice, mientras que el alma que no haya sido aún purificada, siente el atractivo de su voluntad. Lo mismo que acabo de decir. Y por lo tanto, obra contra la voluntad de Dios haciendo la suya. Sabemos que la voluntad, hacer la voluntad de Dios más perfecta es fundirse. Dios no puede acercarse a ella para infundirle su aliento de nuevo hasta en tanto que no se da toda al ejercicio y cumplimiento de la divina voluntad. Otra vez el ejercicio y cumplimiento de la divina voluntad. Vamos viendo por dónde van los tiros de lo que es entrar en esta nueva dimensión. Requiere unos ejercicios y requiere que la criatura se dé por completo
a este ejercicio y cumplimiento. Y cumplimiento, que por supuesto que es obediencia. Obediencia a lo que nos está diciendo. Y cumplimiento es recibir todo lo que nos quiere dar cuando nos metemos en su caja. Entonces, todo este tema de las virtudes como ejercicio no necesario para vivir con mayor plenitud en la divina voluntad, es necesario profundizar en él. Bien, porque no terminamos de ver dónde está esta línea divisoria entre un país y otro, eso lo dije antes. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que hemos conocido sobre las virtudes, para que se perfile bien lo que es una virtud humana y lo que es una virtud divina, que en este caso no hay virtudes divinas, son atributos divinos. ¿Qué hemos conocido de la virtud? Hay muchas definiciones y hay muchas categorías, pero para nosotros lo más sencillo para entender sería esto. Una virtud o acto virtuoso es un acto contrario a un vicio. En el ejemplo del doctor, un vicio es no perdonar. Entonces voy a perdonar como acto contrario para vencer el vicio del no perdón. Por eso dice que hacemos yendo, ejercitando actos contrarios a vicios. ¿Comprenden por dónde voy? Entonces sería un acto contrario a la renuncia a actitudes, tendencias, gustos, etc. para practicar lo contrario a fin de conseguir actos virtuosos para convertirme en una persona llena de virtudes cristianas. Y pongo entre comillas, entre signos de interrogación. ¿Semejante a Jesús? Bueno, esto de semejante a Jesús es porque, bueno, pues hay un retiro muy bonito que el doctor ha hecho que se llama, Jesús el inmutable. Una maravilla, una maravilla. Léalo ahí porque es una descripción del Jesús verdadero y que no conocemos a Jesús. Entonces, semejantes a Jesús, al Jesús que habíamos conocido, sí, pero hay un Jesús que no conocemos. Entonces, al verdadero Jesús. Bueno, les animo a que busquen Jesús el inmutable en YouTube. Muy bonito, bien. Pero no nos queremos meter en este concepto, ¿no? Estamos viendo otro hoy. Luego también hemos entendido esta frase. Las virtudes humanas componen el fundamento de las sobrenaturales. Y vamos a tomar esta frase de un santo contemporáneo muy conocido que ha dicho. Lo pongo porque para ver el contraste con todo lo que vamos a ver hoy. El precio de cada cristiano es la sangre redentora de nuestro Señor, que nos quiere, dice este santo, insisto, muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de imitarle a Él, que es perfectus Deus, perfectus homo. Y este cambio de letras es mío porque no es del santo. Y yo digo, como esta persona no conocía o no conoce el libro del cielo, bueno, ya murió, no sabe cómo operaba la divinidad en su humanidad, en la de Jesús, en la fusión perfecta, que es una sola voluntad. Por lo tanto, solo puede hablar de esa otra imitación. Y continúa diciendo, no sabría determinar cuál es la principal virtud humana. No ya las teologales, sino la virtud humana. Depende del punto de vista desde el que se mire. Además, la cuestión resulta ociosa, porque no consiste en practicar una o unas cuantas virtudes. Es preciso luchar por adquirirlas y practicarlas todas. Cada una se entrelaza con las demás y así el esfuerzo por ser sinceros nos hace justos, alegres, prudentes, etc. Y esfuerzo. Lucha, práctica y esfuerzo. Bueno, aquí hay una lista de virtudes humanas: fortaleza, serenidad, paciencia, magnanimidad, laboriosidad, diligencia, veracidad, justicia, templanza y otras muchísimas más. Bueno, pero para este santo y para todo lo que hemos conocido, podría resumir esta noción de lo que es la virtud, ¿sí? Y que el precio de esta virtud para vivir así, según él, es la sangre de Jesús, pero la sangre de Jesús fue derramada para no esto, sino para muchísimo más, que es lo que estamos viendo. En la divina voluntad podemos pensar que si no practicamos estas virtudes,
no podrá la vida divina encerrarse en los actos que nos está pidiendo el Señor que vivamos, en los impulsos de vida. Como si la práctica de las virtudes fuera condición sin la cual no puede darse lo que Jesús nos ofrece gratuitamente con su resurrección, que es el sello definitivo a su victoria, o a la victoria sobre todo lo humano no hecho en la divina voluntad y que no ha llegado a la plenitud para la cual fue creada la criatura. Esto es, vivir siempre, esto sería la plenitud de la resurrección, que la criatura viviera siempre de Dios para devolverle en un intercambio de amor continuo las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Él mismo. Y Él es amor, pero es amor disfrazado de infinitas maneras. ¿Sí? Entonces, ¿sería una condición sine qua non el practicar las virtudes? Vamos a seguir profundizando en ello. ¿Cómo entender entonces el lugar de las virtudes en este nuevo reino o país? Bueno, aquí 3 asteriscos porque más adelante voy a poner algo con los 3 asteriscos. Cuando vimos el tema de nuestra nada, nos quedó más claro que esta palabra en el libro de cielo significa el poquísimo valor que tienen los actos humanos, por cuán santos sean, si se hacen sin aquellos 3 elementos necesarios e indispensables para que puedan convertirse en divinos, es decir, sin pecado, fundidos y que tengan una sola intención en todo lo que hacemos. Así que Jesús no se refiere a la nada como un valor intrínseco de la persona en sí, como valor intrínseco, porque la persona en sí es una maravilla de hechura y de creación, sino que cuando habla de la nada y de la criatura, es en este sentido, que sus actos van determinando el valor de su vida, si humana o divina. Al final de su vida humana, la persona, si es puramente humana, tendrá que ir al purgatorio para quitarse todo lo que ha hecho de puramente humano y poder entrar en el cielo con al menos un acto de voluntad divina. ¿Cuál sería ese? Un reconocimiento de que Dios es todo y que ella ha sido la nada. Ahora voy a citar otra vez aquí una transcripción del doctor que ilustra este otro punto que estamos viendo ahora. Si fuimos creados con la naturaleza divina, imagen y semejanza perfectos de Dios. El valor de la vida de Adán, ya que estamos hablando del valor de una vida, era infinito, incalculable, de peso, todo divino, hasta que pecó, claro. Ahora digo yo, ¿y se podría decir lo mismo de las vidas salidas del pecado original? Pues no. Con la vida de la gracia, dice el doctor, santificante, la gracia actual, Dios da a los actos de la criatura, buenos y santos, valor para ser aceptos en Él. Y así, estos actos adquieren el valor de moneda que circula en el reino de Dios. Y con ellos podemos algún día entrar al reino, pero son actos finitos que tendrán que ser pesados y medidos, a ver, aquí, al final de la vida. Por ejemplo, llega cualquier santo al cielo. Piensa en cualquier santo, el que más te guste. Y a la puerta del cielo vendrá San Pedro. Vendrá San Pedro y traerá, esto se lo escuché, este ejemplo, a otra persona, Acuña una vez. Decía, llegará San Pedro y sacará un termómetro, un baremo de medir, y le pondrá en comparación sus actos con los de Jesús. Así dirá el santo, mira, yo estoy aquí, vengo a entrar, mira todo lo que he hecho. He amado a Jesús con toda mi alma y no quiero sino que el amor de Jesús es muy humilde, por supuesto. Si ha hecho actos heroicos también será muy humilde, ¿no? Ah, y entonces dice San Pedro, pero un momentito, a ver. Y trae toda la vida de Jesús y los pone al lado para pesarlo. Bueno,
¿Cómo crees tú que será ese peso? ¿Qué balanza habrá ahí? Una balanza infinita, ¿no? Dice, ninguno que los practique podrá tener cualquier acto de virtud, podrá tener la plenitud de la virtud que ejerza, ya que el inicio de cualquier virtud se encuentra en los atributos divinos, inalcanzables para el hombre. Por mucha imitación, por mucho acto contrario a cualquier vicio, jamás serán atributos divinos. Son estos los atributos divinos que Jesús, como vida de la persona, viviendo la divina voluntad, pondrá en ejecución, dándole dichos actos como posesión a ella. Es tan bueno el Señor que encima, como estamos viviendo la divina voluntad, transforman otros actos y de nosotros salen los atributos divinos. Bueno, pues estos atributos nos los da a nosotros como posesión. Y estos se sustituirán las virtudes humanas por los atributos divinos. Hay una lectura en esa del 12:16 que dice: todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza, y así de todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí. Esto está, vamos, qué bien lo dice todo el Señor. Pero en estos, que son los divinos, el alma queda despojada toda de sí misma, y yo la lleno toda de mí. Y en el capítulo, esto lo dice en el capítulo, que dice el acto más noble es cuando la criatura se funde y entonces si está enferma yo la sano, si está yo lo pulverizo, todo aquello. Dice, estos actos divinos no tienen límite y la criatura podrá estar segura que su acto satisface plenamente al Creador, quien verá en ella cumplida la finalidad de la creación, pues ha puesto una vida divina en cada uno de sus actos. No más méritos humanos. La criatura debe reducirse a su nada. Como este punto es tan importante, el de la nada, lo vamos a volver a tocar, porque estamos viendo cómo es la práctica, es de esos ejercicios que le dice a Luisa que sea atenta para que todo el que quiera vivir en la divina voluntad, pues aprenda cuáles son las normas de este país y pueda moverse en este reino con total libertad. Bueno, la criatura debe reducirse a su nada, y esta es una imagen que lo describe maravillosamente. Lo que queremos decir hoy, lo que nos va a decir Jesús ahora. Dice, el 11:25, esta mañana, después de la comunión, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús: oh, ¿a qué estado me he reducido? Parece que todo me huye, sufrimientos, virtudes, todo. Entonces Jesús: hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo. ¿Dónde vamos a morir? Metiéndonos en la caja. Porque ahí, como no puede entrar nada del humano, lo va a pulverizar. Y ahí se da la muerte de la criatura. Esta palabra de la nada tiene también varias acepciones y muchos rollos filosóficos para explicarlo. Digo rollos porque, como les dije, a mí se me quema el seso con la filosofía. Pero para nosotros, los que estamos viendo todo esto, nos va a interesar esta descripción de la Real Academia, donde dice que la nada es la situación o estado de carencia absoluta. Eso es una frase, un ejemplo. Había salido de la nada. Bueno, para nosotros nos interesa esto. El estado, dice Jesús, ponte en tu nada.
Vuélvete o ponte en el estado de carencia absoluta. Vamos a ver que Jesús nos ilustre este punto. Y Jesús quiere que nos situemos en este punto siempre. Siempre. 1951 de agosto 27, 1926. Yo, dice el Señor, movido a compasión de ella, le gritaré continuamente: entra en tu puesto. Ven al orden, está gritando el Señor, así que yo lo voy a imitar. Ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo, vives infeliz y eres el siervo y el hazmerreír de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, porque permanecen en su puesto, están en el orden y en perfecta armonía con toda la plenitud de sus bienes que Dios les asignó. Solo tú quieres ser infeliz, pero infelicidad voluntaria. Por eso, ven a tu puesto, a Él te llamo, ahí te espero. ¿Dónde nos espera el Señor? En nuestro puesto, en la nada absoluta, en un estado de carencia total. Todos los días, bueno, vamos a una lectura. Sabemos que hay muchos ejercicios, hay muchas cosas que hacer, los 8 pasos y todo aquello. Bueno, aquí hay otro ejercicio que es muy bonito. Le dice en el libro 25-28 de marzo 3 de 1929, dice: en la plenitud del arrebato de nuestro amor creante, nuestro fiat creaba en Adán a todas las criaturas, y en él quedaba en acto de crear siempre y de renovar sobre cada criatura lo que hicimos sobre el primer hombre. En acto de hacer esto, sobre cada criatura, nosotros, Y aunque espera a todos, encuentra solo a su pequeña hija, la recién nacida en mi querer divino, que cada día entra en el primer acto de la creación del hombre. Cuando nuestro ser divino hizo desahogo de todas nuestras cualidades divinas para hacer del hombre el pequeño rey y nuestro hijo inseparable, embelleciéndolo con nuestras divisas divinas, para hacer que todos lo conocieran como el más grande portento de nuestro amor. Hija mía, si tú supieras con cuánto amor espera que cada día tú hagas tu pequeña visita en aquel Edén donde nuestro fiat, llevado por un ímpetu de amor, se puso en actitud de fiesta para crear al hombre. Oh, cuántos actos reprimidos tiene en sí, cuántos suspiros de amor sofocados, cuántas alegrías contenidas, cuántas bellezas encerradas en sí, porque no hay quien entre en su acto creante para tomar los bienes inauditos que quiere dar. Y viéndote a ti, que en su mismo querer divino tienes el camino para llegar al acto de la creación del hombre, oh, cómo se alegra. Así que vamos a decirle a Jesús: mira, Señor, no solo Luisa, me tienes a mí, nos tienes a nosotros, que vamos a ver si nos lo recuerdas tu divina voluntad de ir al Edén y a ponernos ahí, en ese punto, para que tú cumplas esta palabra, que quedes en acto de renovar y volver a darnos todo lo que le diste a Adán, para hacer tu alegría, para que estés contento. Luisa, Madre Luisa, junto contigo nos vas a tener ahí acompañándote. Bueno, menuda fiesta. 8:17. Ah, Jesús. Y Jesús, ah, hija mía, ¿y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada? Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada, tanto más es llenada del todo. Y si fuera aún una sombra de sí que deja, esa sombra impide que yo me pueda dar todo al alma.
y tu regresar siempre en la nada, qué bonito, significa que vas perdiendo tu ser humano para readquirir el divino. ¿Cómo vamos a adquirir el divino? No es como nos decía el santo de antes, contemporáneo, por la lucha, el esfuerzo y la práctica, sino volviendo a la nada. 19:24. Hija mía, este sentir de más, tu nada, no se opone al vivir en mi querer, más bien es un deber tuyo. O sea, estamos obligados a colocarnos ahí, porque ese es nuestro puesto. Todas mis obras están formadas sobre la nada, y por eso el todo puede hacer lo que quiere. Si el sol tuviera razón y se le preguntase, ¿qué haces de bien? ¿Cuáles son tus efectos? ¿Cuánta luz y calor contienes? Respondería, yo no hago nada, solo sé que la luz que Dios me dio está investida del querer supremo, y hago lo que quiere. Me extiendo donde quiere y produzco los efectos que quiere. Y mientras hago tanto, yo quedo siempre nada. Y todo lo hace el querer divino en mí. Y así, todas las obras mías, toda su gloria es quedar en la nada para dar todo el campo a mi voluntad para hacerla obrar. Solo el hombre quiso hacer sin la voluntad de su Creador. Quiso hacer obrar su nada, creyéndose bueno a cualquier cosa. Y el todo, sintiéndose pospuesto por la nada, salió del hombre. Esto me recuerda en las horas de la pasión, Jesús pospuesto a Barrabás. Pues es un poco lo que hacemos. El cual, un poco no, es lo que dice aquí, pospuestos por la nada, el cual se redujo de superior a todos, a estar por debajo de todos. Por eso, haz que tu nada esté siempre en poder de mi querer. Si quieres que la unidad de su luz sobre en ti y llame a nueva vida, la finalidad de la creación. Pero qué felicidad, no me digan a mí, qué felicidad poder decir es que no soy nada. Es que ven divina voluntad. Bueno, en el 409, mis virtudes, las virtudes en Dios no son las virtudes humanas, son sus atributos divinos. Suministran los diferentes colores. Le está hablando, ven, en la primera etapa de la vida. Entonces está hablando el lenguaje que Luisa está entendiendo y que nosotros vayamos leyendo y vamos entendiendo. Un poco para relacionarnos con nosotros. Pero sabemos en el contexto que las virtudes divinas son sus atributos. Le suministran los diferentes colores y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuan más altos, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene, o sea, en lo bajo, en la nada, tanto que se siente destruir. Que es lo que decía Luisa, es que siento que no tengo nada ya, no tengo nada, todo ha huido de mí. Y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí mismo, porque la gracia es su vida ahora, completa. En el 305, agosto 3, 1900, encontrándome en mi habitual estado, estaba buscando a mi amante Jesús. Después de haberlo esperado largamente, ha venido y me ha dicho, hija mía, ¿por qué me buscas fuera de ti? Mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti. Cuando tú me quieras encontrar, entra en ti, llega hasta tu nada, y ahí, sin ti, en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que ha puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Llega y sin ti. Ese sin ti es lo que nos cuesta. Es el yo humano que se ha acostumbrado a creerse algo bueno para con Dios.
Entonces todo eso tiene que desaparecer y quedarnos como Adán. A mí me gusta mucho esa imagen de Adán porque es muy gráfica, porque entendemos muy bien que Adán fue creado de la nada material, en el sentido de que eso no había sido engendrado por padre y madre, pero estaba en el pensamiento de Dios. Entonces, no venía de nada, de la nada. Y no, para adquirir vida necesito el aliento de la sustancia divina, que es cuando empieza a operar la divina voluntad en él. Es cuando sopla. Por eso esa imagen me gusta mucho, porque es muy fácil colocarme ahí con Adán y esperar que sople en mí. Sopla divina voluntad. ¿Y qué va a soplar? Su esencia, que lo contiene todo. 19:12. Hija mía, todo lo que has sentido, tu pleno abandono en los brazos de nuestro Padre Celestial, el no sentir más tu misma vida, esa es la imagen del vivir en mi querer, porque para vivir en Él se debe vivir más de Dios que de sí misma. Más bien, la nada debe ceder la vida al todo, o sea que todo lo humano debe de cesar tener vida. Por eso decimos, la vida a la divina voluntad es dar vida a la divina voluntad, que es darle la vida, ceder la propia vida para que se encierre ahí la vida divina y se ponga en movimiento. Una cosa cuando adquiere vida empieza a moverse. Bueno, pues para que se mueva todo Dios desde mí con todo lo que soy, sentido y potencia, para hacer todo y tener su acto en la cima de todos los actos de cada una de las criaturas. O sea, aquí tenemos otro concepto maravilloso, que es que nuestros actos se ponen en la cima de todos los actos de las criaturas. Veremos a ver otro punto después. A ver, bueno, y entonces, ahora, ¿qué diferencia entre la nada y la virtud de la humildad? Porque, claro, estamos empezando igual, pero vamos a ver, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la nada comparado y qué es la humildad? Bueno, dice el Señor el 28 de diciembre 6 de 1917. Y además, el alma se pone en su verdadera nada, no en la humildad. Fíjate tú que aquí Jesús hace una diferencia. Y fíjense que en los primeros volúmenes habla mucho de las virtudes. Pero estamos hablando de los ejercicios del vivir en la divina voluntad. Que si ya hemos comprendido los conceptos básicos, divina voluntad, divino querer, intercambio de vida, fiat, lo que es un acto, estos 5 primeros, y lo que ha hecho Jesús, pues no tenemos que estar esperando. Bueno, ¿a qué? ¿Esperar a qué? ¿A que algún día llegue a vivir en la divina voluntad? No, yo perdone, pero yo me lanzo al mar, con los conocimientos que tengo. Dice, y no en la humildad, en la cual siempre se siente algo de sí misma. Es que llegar a la divina voluntad es que no sentir nada propio, nada de lo humano, nada de sí, de lo que hemos estado acostumbrados a vivir con nosotros mismos. Y como nada entra en el todo y obra conmigo, en mí y como yo, toda despojada de sí, no poniendo atención ni al mérito ni al interés propio, estaré siendo más buena, estaré siendo más generosa, estaré siendo más virtuosa. Pues eso todo tiene algo de sí y algo de interés propio, de ganancia. Hombre, algo tengo que hacer, ¿no? Dándome dominio absoluto, sino toda atenta en darme contento, dándome dominio absoluto en sus actos, sin querer saber lo que hago con ellos. Solo un pensamiento la ocupa, el vivir en mi querer, pidiéndome que le dé tal honor. He aquí por qué la amo tanto, y todas mis predilecciones, mi amor, son para esta alma que vive en mi querer. Y si amo a las demás, es en virtud del amor con el que amo a esta alma, y que desciende de ella, igual que como el Padre ama a las criaturas, en virtud del amor con el que me ama a mí. Bueno, esto que desciende de ella son todos los bienes, ¿no?, que desciende de ella. Pero anteriormente a en esta lectura le había dicho, hija mía, cómo me dulce ver sentir al alma en mi querer, sin que ella lo perciba, se encuentra en las alturas de mis actos, de mis oraciones, se pone
de mis oraciones, del modo como yo hacía estando sobre esta tierra. Se pone casi a mi mismo nivel. O sea que cuando nos muramos y saquen ese baremo, pues traerán los actos de Jesús y los actos de Jesús. Entonces estaremos al mismo nivel. Pasa para adentro. Yo en mis más pequeños actos encerraba a todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, para ofrecer al Padre actos completos a nombre de todas las criaturas. Ni siquiera un respiro de criatura se me escapó de quedar encerrado en mí. De otra manera, el Padre habría podido encontrar excepciones en reconocer a las criaturas, y todos los actos de ellas, por no haber sido hechos por mí ni salido de mí, me hubiera podido decir: no has hecho todo, ni por todo. Tu obra no está completa. No puedo reconocer a todos porque no a todos los has reincorporado en ti. Y yo quiero reconocer solo lo que has hecho tú. Por eso, en la inmensidad de mi querer, de mi amor y poder, hice todo por todos. Entonces, ¿cómo me pueden agradar las demás cosas, por bellas que sean, fuera de mi querer, fuera de mi caja, hechas fuera de mi caja? Son siempre actos bajos y humanos y delimitados, que se puede empezar. En cambio, los actos de mi querer son nobles, divinos, sin término, infinitos. ¿Cuál es mi querer? Son semejantes a los míos, y yo les doy el mismo valor, amor y poder de mis actos. El mismo valor. Por eso la vida de Adán tenía un valor infinito. Tenía una vida, esa vida era de valor infinito. Nuestra vida se está convirtiendo en vidas de valor infinito. Amor y poder de mis mismos actos, los multiplico en todos. Ahora va a decir, porque claro, van a hacer lo que hacen mis actos. Los multiplico en todos, los extiendo a todos, las generaciones, a todos los tiempos. ¿Qué me importa que sean pequeños? Son siempre mis actos repetidos y basta. Y aquí hay lo de los 3 asteriscos, es porque cuando vimos en su día el tema de la nada, pues dijimos muchas más cosas de las que hemos dicho aquí, pero creo que ha quedado bastante claro. Si quieres profundizar, puedes irte ahí, ¿sí? Al café del 5 de mayo. Está ahí en el apartado, creo que de la materia prima. Busca depositaria del obrar. Busca en depositaria. Espera a ver. He abierto el 5 de mayo y hablamos de la divina voluntad bajo estos aspectos, y está aquí. En el punto 5, depositaria de la vida divina, pues te buscarías donde pone la unidad, la nada. No lo quiero abrir porque pierdo la otra pantalla, pero bueno, ahí donde pone la nada, que hicimos varios encuentros sobre esto. Ahora, para animarte, no nos va a dar tiempo de seguir con más. Vamos a terminar con esto, pero para animarte de esto de cómo se reduce uno a la nada, tú tranquila, o tranquilo, que si te entra, como dice aquí, la desazón, porque no sabes cómo hacerlo, esto de ponerte en tu nada, Jesús te va a ayudar. ¿Cómo? Le dice a Luisa en el volumen 1144, 49, de marzo 21, 1913. Párrafo 5. Poco después ha regresado y ha agregado: hija mía, muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire. El aire, por los hedores que exhala la tierra, se ensucia y siente un aire pesado, oprimente y nauseante. De modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire. De manera que, purificado el aire, se respira después un vientecillo finísimo, que se estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Todo esto sucede en las almas. Muchas veces la complacencia, la estima propia, el yo y todo lo que es humano ensucian el aire del alma. Otra vez este yo. ¿Y qué hace el yo? Ensuciar el aire del alma. Y yo me obligo a mandarles el viento de la frialdad, el viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia, de modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican.
las reducen a la nada. Y la nada abre la puerta al todo, a Dios. Y el todo hace soplar tanto vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Esta lectura del 19:12 a Luisa le dice, bueno, sobre todo para Luisa, ¿no? Léanla si quieren, yo solo leo un poquito, dice, cuando tu voluntad humana quisiera tener algún acto de vida propia en ti, debo amonestarte, la potencia de mi querer debe estar en acto de demoler lo que surge en ti y lo que no le pertenece a él. Bueno, no nos da tiempo de continuar viendo lo que Jesús nos dice, ¿no? Sobre la práctica de la virtud como la hemos conocido en el libro del cielo. Es un tema interesantísimo, pero se va perfilando, a mí me parece, ¿no? Que esta vida, que sí, que muy bien, que en los primeros volúmenes le va enseñando lo que es, cómo es la santidad, cómo qué significa el sacrificio, la caridad, el amor al sufrimiento, todo eso que si no lo conocemos cuando entramos en la divina voluntad, bueno, pues leyendo los primeros volúmenes se nos ilumina y todos tenemos el Espíritu de Dios dentro y enseguida lo vamos a captar. Antes dije que si habíamos entendido los conceptos de divina voluntad, divino querer, fía, acto y lo que hizo Jesús, habremos avanzado muchísimos para adentrarnos y comenzar, cómo no, ya en los ejercicios del vivir en su querer y empezar a meternos en la caja. ¿Y por qué no? No tenemos que esperar un tiempo. Entonces, si nos vamos a meter en la caja, ya vamos viendo por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un saludo. Hasta pronto.